Antes de comenzar, este fic de Re. 0 no es de mi pertenencia, está en AO3, por Nexus Omni. Si quieren ir a leerlo, el link estará en la descripción. Publicado 27 de marzo de 2025, actualizado 18 de abril de 2025. Palabras 36,663, capítulos 6 y contando. La princesita del sol, por Nexus Omni, resumen. Subaru se encuentra sumido en una profunda tristeza y melancolía, abrumado por la sensación de haber luchado tanto por Emilia y Ren, pero sin lograr el final que siempre deseó con ellas. Tras tantas batallas, pérdidas y sacrificios, el peso de la decepción lo consume. Una noche se refugia en un bar, ahogando sus penas en alcohol, intentando escapar de la deprimente realidad. Sin embargo, su vida da un giro inesperado al verse involucrado con una princesa del sol, lo que le cambia la vida por completo. Notas. Ver el final de la obra para las notas. Capítulo 1. Prólogo. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Tan pronto como terminó de ajustarse su atuendo, Priscilla suspiró, cruzándose de brazos y dándole a Subaru una mirada aguda. Nunca mencionaremos esto, ¿entendido? Subaru, todavía tratando de absorber todo, simplemente asintió rápidamente. Sí, lo sé, fue solo un impulso, provocado por el alcohol. Nada más. Priscilla asintió brevemente y, sin decir otra palabra, los dos abandonaron la habitación y siguieron caminos separados. 4 meses después, Subaru fue llamado inesperadamente a la mansión de Priscilla Varielle. El mensajero, Al, su caballero y bufón de la corte, quien lo guió hasta los aposentos de la baronesa. Mientras caminaba por los lujosos pasillos, Subaru sentía un peso creciente en el pecho. ¿Qué quería Priscilla de él después de tanto tiempo? ¿Seguía molesta por el incidente con la bebida? Cuando llegaron a la puerta de la habitación, Al se detuvo y se volvió hacia él. Buena suerte, hermano. Lo que sea que la princesa quiera contigo, espero que salgas con vida. Con eso, Al le dio una palmadita en la espalda y se alejó, dejando a Subaru solo y aún más nervioso. Bien. Entonces, en unos meses, lo verás. Ya puedes irte, plebeyo. Subaru salió de la habitación con una expresión sombría. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero ya había aceptado la responsabilidad que le habían encomendado. Unos meses después, Subaru estaba tenso. Caminaba de un lado a otro por el pasillo de la mansión de Priscilla Varielle, sintiendo el peso de la ansiedad sobre sus hombros. Al otro lado de la puerta, su hija estaba naciendo. Solo las criadas estaban presentes, haciendo de parteras. El parto era secreto, pues Priscilla les había ordenado a Alice Schultz que se tomaran el día libre. Aparte de esa precaución, solo Subaru estaba allí. Pasaron las horas. Cada segundo parecía pasar lentamente, pero entonces, un grito llenó la mansión. Subaru contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza y, sin dudarlo, abrió la puerta y entró en la habitación. La escena ante él le oprimió el pecho. Las parteras estaban limpiando a una pequeña bebé, que lloraba suavemente, agitando sus frágiles brazos en el aire. Tenía el cabello oscuro, como el suyo, y los ojos rojos, como los de Priscilla. Era su hija. Su propia hija. Una de las parteras se volvió hacia él y sostuvo con delicadeza al recién nacido. Vamos, levántala, dijo con una sonrisa. Nació sana y llena de vida. Subaru sintió que sus manos temblaban mientras la levantaba. Tan pronto como la sostuvo en sus brazos, ella movió sus pequeñas manos y tocó su rostro. El tacto era ligero, frágil, pero al mismo tiempo, poderoso. Una ola de emociones lo invadió. Subaru no recordaba la última vez que había sentido algo así. Amor. Afecto. Protección. Todo lo que había estado enterrado bajo años de dolor y fracaso volvió a fluir. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Él sonrió, conmovido, mientras el pequeño bebé observaba todo con sus brillantes ojos rojos. Al otro lado de la cama, Priscilla lo observaba en silencio. Aún pálida por el parto, sentía una opresión en el pecho que no podía ignorar. Pero mantuvo una expresión indiferente mientras hablaba. Ya que serás tú quien la críe, plebeyo, es justo que elijas su nombre. Subaru miró a Priscilla y luego volvió a mirar al bebé en sus brazos.
Después de unos segundos de contemplación, susurró: Elena, Elena Natsuki. Priscilla cerró los ojos por un momento antes de asentir levemente. Es un bonito nombre, plebeyo, dijo ella, y su tono transmitía algo que Subaru no pudo descifrar. No mucho después, Subaru abandonó la mansión con Elena en sus brazos. Afuera le esperaba un carruaje tirado por Patrasche. Subaru acarició el cuello de su fiel dragón terrestre, quien resopló suavemente en respuesta. Luego, subió al carruaje, listo para partir hacia la mansión de Roswell. Pero en el último momento dudó. Miró a Elena, que dormía plácidamente en sus brazos. Y entonces pensó: ¿por qué debería regresar a esa mansión? En su mente, las imágenes desfilaron como fragmentos de un sueño lejano. En la mansión de Roswell, todos habían seguido adelante. Beatrice, aunque aún tenía contrato con él, apenas hablaba con Subaru. Pasaba la mayor parte del tiempo con Julius, como si fuera su nuevo compañero. Otto y Garfield estaban en una relación. Ren, quien una vez fue el amor de su vida, ahora estaba con otro hombre. Ram y Roswell también estaban juntos. Petra había cumplido su sueño y había encontrado a alguien especial. En Lugnica ya no me queda nada. Ya no había nadie esperándolo allí. Tal vez era hora de encontrar un nuevo camino. Para él y para la pequeña Elena. Sin mirar atrás, Subaru rompió su contrato con Beatrice y rompió las riendas. Patrasche dejó escapar un gruñido bajo y comenzó a tirar del carruaje. Y así, Subaru dejó atrás Lugnica y partió hacia un nuevo destino junto a su hija recién nacida. 6 años después, el sol de la mañana iluminaba suavemente la habitación de Subaru Natsuki, quien ya tenía 27 años y dormía plácidamente, vestido con una camisa informal y pantalones cómodos. Su cabello negro caía suelto sobre la almohada y su respiración era lenta y rítmica. Todo estaba en paz, hasta que la puerta se abrió de golpe y una pequeña figura saltó encima de él, gritando emocionada: «Papá, despierta. El tío Alibel y la tía Sarestía vienen a visitarnos hoy». Subaru gimió en protesta, abriendo lentamente los ojos, solo para encontrarse con una niña de 6 años de cabello negro y brillantes ojos escarlata, que vestía un sencillo pero encantador vestido campesino. Era su hija, Elena. Una sonrisa se dibujó en su rostro al verla. «Ya estoy despierto, mi querida princesita». Riendo, la levantó y se levantó, estirándose. «Vamos. Papá tiene que preparar comida para tu visita». Subaru fue entonces a la cocina y, mientras cocinaba en la pequeña cocina de su casa, oyó que llamaban a la puerta. Secándose las manos, fue a abrir. Al abrir la puerta, se encontró con 2 figuras que eran sus visitantes. El primero era un hombre lobo alto, canoso y de mirada penetrante, que vestía un kimono morado y sostenía una pipa entre los dientes. Su sonrisa era relajada. La segunda visitante era una mujer de cabello blanco y penetrantes ojos dorados. Su presencia intimidaba, pero su mirada denotaba cierto afecto. «Alibel y Sarestía», dijo Subaru con una sonrisa. «Me alegra que estén aquí. Pasen, pónganse cómodos». Los dos dieron un paso hacia el interior de la casa, pero apenas tuvieron tiempo de respirar antes de que Elena corriera hacia ellos, saltando arriba y abajo emocionada. «Tío Alibel. Tía Sarestía. Qué bueno verte». Riendo, los dos se inclinaron para abrazarla. «Me alegra verte también, Elena», dijo Sarestía con una sonrisa. «Creo que has crecido desde la última vez». Alibel asintió y la miró juguetonamente. «Claro que sí. Estás cada día más alta, y más guapa». Al oír esto, Elena puso sus manos en sus caderas y sonrió con arrogancia y confianza. «Claro. Soy la chica más guapa de todo Kararaji». Alibel y Sarestía se rieron de la audacia de la niña, e incluso Subaru dejó escapar una risa divertida. «Bueno, señorita la chica más linda de Kararaji», dijo, guiñándole un ojo a su hija, «espero que tengas hambre, porque te he preparado un festín hoy». Los ojos de Elena se iluminaron y, sin dudarlo, corrió a la mesa, ansiosa por comer. Los 3 visitantes se sentaron a la mesa y Subaru sirvió la comida, mientras charlaban alegremente. Mientras escuchaba la risa de su hija y el agradable sonido de las conversaciones de sus amigos, Subaru sintió una profunda paz en su corazón. Hace 6 años, jamás habría imaginado que su vida se convertiría en esto.
Pero ahora, finalmente él estaba feliz. Subaru, el antiguo caballero de Emilia la mitad elfa, había encontrado su felicidad en Kararagi, y no la cambiaría por nada. Continuará, notas. Y también créditos al creador de Elena Natsuki, que es Ebon Akito, y al autor que la canonizó, Archer from Arnor. Nota del editor: qué bueno que estuvo el capítulo 1 y tan solo es el primer capítulo, fin de nota. La princesita del sol por Nexus Omni. Capítulo 2. Decadencia. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Hace 6 años, después de que Subaru se fuera con Elena, Emilia vivía el día más feliz de su vida. Por fin había alcanzado su mayor objetivo: convertirse en reina de Lugnica. Y lo que es más, ahora contaba con un esposo increíble a su lado, Julius Juculius, cuya presencia la hacía sentir segura y querida. Viajando en un lujoso carruaje real tirado por dragones terrestres, regresaba de su larga luna de miel en Pristella. El viaje, que había durado meses, había sido un periodo de pura felicidad con Julio. Pero ahora era el momento de regresar a casa y, con él, comenzar un nuevo capítulo en su vida como reina. Mientras contemplaba con amor a su esposo, vestido con la túnica real de un rey, Emilia no pudo evitar pensar en otra persona: Subaru. Su fiel caballero, el que siempre había estado a su lado y le había ayudado a ganar la corona. Pensar en él le traía una ligera punzada de culpa. Sabía que Subaru sentía algo por ella, algo que nunca había sido correspondido. En cambio, había encontrado el amor en los brazos de Julius. Esperaba, de todo corazón, que Subaru estuviera bien y que su decisión no lo hubiera entristecido. Despojándose de estos pensamientos, Emilia centró su atención en Julius y su fiel amiga Beatrice, quienes viajaban con ellos en el carruaje. Con una sonrisa emocionada, exclamó: ¡qué emoción verlos a todos! Por fin podremos obtener la sangre de dragón y descongelar a los elfos del bosque Lior, tal como siempre soñé. Julio le sonrió a su esposa, tomándole la mano cariñosamente. Sí, mi amor. Tu sueño por fin se hará realidad, gracias a tus logros y al camino que has recorrido para llegar hasta aquí. El corazón de Emilia se conmovió al oír sus palabras. Se sentía verdaderamente bendecida de tener a Julius a su lado. Beatrice, en cambio, suspiró al ver a la pareja intercambiar miradas de amor. Ustedes dos son muy cariñosos, la verdad. Pero a Betty le alegra que al menos sean felices, supongo. Emilia sonrió divertida. Oh, Beaco, siempre eres tan gen. Antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. Auge. La explosión fue instantánea. Emilia sintió que su cuerpo era lanzado violentamente hacia un lado, un dolor agudo le atravesó el pecho antes de que su visión comenzara a desvanecerse. En medio de la confusión, vislumbró a Beatrice y Julius, ambos con expresiones de puro shock y desesperación. Los escombros del carruaje volaron por los aires como fragmentos de una pesadilla. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la mano de Julius extendiéndose hacia ella y los ojos de Beatrice abiertos por el terror. Después de eso, solo oscuridad. 1 hora después de la explosión. El dolor recorrió el cuerpo de Emilia cuando por fin logró abrir los ojos. Tenía la visión borrosa, pero al recuperarse, se dio cuenta de que estaba atada. El olor a quemado y sangre impregnaba el aire. Abrió los ojos de par en par al ver el carruaje real destruido y los cuerpos sin vida de los dragones de tierra. Junto a ella, Julius y Beatrice también estaban atados e inconscientes. ¿Qué pasó?, pensó, tratando de comprender la situación. Antes de que pudiera pensar más, un ruido captó su atención. 2 semihumanos, uno con apariencia de reptil y el otro con aspecto de oso, se acercaban. Ambos vestían armaduras sencillas y portaban espadas ensangrentadas. Su mirada era de puro odio y malicia. El hombre lagarto se adelantó, dirigiéndose hacia Julius y Beatrice. Sin dudarlo, les dio una bofetada para despertarlos. Julius dejó escapar un gemido de dolor antes de abrir los ojos. Su expresión se transformó rápidamente en furia. ¿Por qué atacaron al rey y a la reina de su propio reino? ¿No temen las consecuencias de sus actos?, preguntó con voz firme a pesar de la situación. El oso semihumano dejó escapar una risa amarga antes de responder con desdén. ¿Consecuencias?
No nos importa, siempre y cuando podamos librarnos de los gobernantes que nos han hecho la vida imposible. Emilia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué quiere decir con eso?, pensó, intercambiando una mirada confusa con Julius y Beatrice. Beatrice, a pesar de estar herida, levantó las cejas y refunfuñó. ¿De qué demonios están hablando ustedes dos, supongo? El hombre lagarto gruñó ante sus palabras, su cuerpo temblaba de rabia. No te hagas el tonto. Gracias a ti, nuestras familias pasan hambre y sed. Confiamos en ti, pero solo conseguimos más miseria y sufrimiento. Su mirada estaba llena de odio y sus palabras eran escúpidas como veneno. Julius y Emilia sintieron un gran peso sobre ellos. No tenían ni idea de la precaria situación de los semihumanos. ¿Cómo pudo haber sucedido esto sin que se dieran cuenta? El hombre oso resopló con impaciencia y colocó su mano sobre la empuñadura de su espada. Ya basta de hablar. Acabemos con estos cabrones ahora mismo. El hombre lagarto asintió y sacó su arma. Antes de atacar, escupió al suelo y declaró: espero que Odo Laguna los condene por sus pecados y los castigue por sus terribles actos contra nosotros y nuestro pueblo. Levantó su espada, listo para asestar el golpe fatal, pero no pudo. En un abrir y cerrar de ojos, ambos recibieron un impacto rápido y preciso. Cayeron inconscientes antes de siquiera comprender que los había golpeado. Emilia parpadeó confundida, pero pronto se alegró de ver a un pelirrojo muy familiar sosteniendo una simple ramita en su mano. «Reynard», exclamó Julius, sorprendido y aliviado a la vez. El santo de la espada suspiró, mirando los cuerpos caídos de los semihumanos antes de romper las cuerdas que ataban a su rey, a su reina y al gran espíritu. ¿Estáis todos bien? Emilia todavía estaba tratando de procesar lo que había sucedido, pero Julius se acercó rápidamente a Reynard y asintió. Ya lo estamos. Gracias por salvarnos. Solo cumplo con mi deber. Pero debemos ir al Palacio Real de inmediato. Los sabios desean hablar contigo. La mención de los sabios le entristeció a Emilia. Algo estaba pasando, y no era bueno. Sin perder más tiempo, el grupo se preparó para partir, mientras Reynard arrojaba los cuerpos inconscientes de los atacantes sobre sus hombros. El ataque solo había sido el comienzo. Y Emilia empezaba a temer lo que les aguardaba en el Palacio Real. En el Palacio Real Emilia, Julio y Beatriz llegaron al Palacio Real, donde los sabios y Otto, ahora ministro del Interior del reino, los esperaban en la sala de reuniones. En cuanto se sentaron a la mesa, Emilia miró a Otto con expresión preocupada y preguntó con tono afligido. Emilia, Otto, ¿puedes decirme por qué esos semihumanos intentaron atacarnos? Otto suspiró profundamente antes de responder, su expresión llena de preocupación. Otto. Emilia-sama, han ocurrido muchas cosas durante su ausencia. El reino está sumido en una corrupción generalizada. Varios nobles corruptos se han aprovechado de su ausencia para falsificar firmas reales e imponer impuestos abusivos, haciendo insoportable la vida de los semihumanos. Además, tenemos pruebas de negocios sospechosos entre ciertos comerciantes influyentes. La revelación dejó a Emilia y Julius en shock. Intercambiaron miradas atónitas, asimilando la gravedad de la situación. Otto, sin embargo, continuó su explicación. Otto. Como resultado de esta opresión, ha surgido una organización revolucionaria llamada el Colmillo Negro, compuesta por semihumanos que repugna la explotación y la corrupción del reino. Descubrimos su existencia ayer, cuando uno de sus miembros intentó asesinarnos a Frederica y a mí en nuestra propia casa. Por suerte, Frederica reaccionó a tiempo y neutralizó al agresor. La información tensó aún más el ambiente. Emilia se tapó la boca, sorprendida, mientras Julius fruncía el ceño, reflexionando sobre lo que se había dicho. Entonces preguntó, Julio, ¿sabes quién es el líder de esta revolución? Otto asintió antes de responder. Otto. Sí, se llama Edwin Blackwell, un semihumano lobo que aceptó venir a la reunión para intentar negociar. Debería llegar en cualquier momento. Antes de que pudieran continuar su discusión, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Edwin Blackwell entró con pasos firmes y pesados. Era un lobo negro humanoide, de complexión musculosa, vestido con un atuendo bárbaro. Una cicatriz cubría parte de su ojo derecho y una enorme espada descansaba sobre su espalda.
En cuanto se sentó, su mirada fija se posó en Emilia y Julius, quienes se sintieron ligeramente incómodos con la intensidad de su presencia. Julio, intentando romper el hielo, dio un paso adelante para iniciar la conversación. Julius. Entonces, señor Edwin, creo que podríamos empezar. Antes de que pudiera continuar, Edwin lo interrumpió con un tono rudo y firme. Edwin, no quiero hablar con él. Todos en la sala quedaron impactados por la declaración. Uno de los sabios, Bordeaux, se puso de pie, visiblemente indignado. Burdeos, ¿cómo que no quieres hablar con el rey? ¿Con quién más deberías hablar para negociar? Edwin pensó por un momento, antes de responder con calma. Edwin, no quiero hablar con el rey ni con su incompetente reina. Quiero hablar con Subaru Natsuki, el héroe que derrotó a la ballena blanca, salvó a Pristella y se convirtió en una leyenda en Boyachia. El silencio llenó la sala. Todos se sorprendieron por la inesperada petición. Pero Edwin continuó. Edwin, si lo traes, estaré dispuesto a negociar. De lo contrario, continuaremos nuestra revolución hasta que derroquemos este reino corrupto. Sin decir otra palabra, Edwin se levantó y se fue, dejando un aire de tensión e inquietud en la habitación. Julius cerró los ojos por un momento, respiró profundamente antes de mirar a Otto y ordenar. Julius, reúnanse todos en la mansión Roswell. Nos reuniremos con Subaru de inmediato. Otto asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La reunión se dio por terminada, y Emilia, Julius y Beatrice comenzaron a prepararse para el viaje a la mansión. El destino del reino ahora dependía de Subaru Natsuki, quien lamentablemente ya no estaba entre ellos. Más tarde, Emilia, Julius, Beatrice y Otto llegaron a la mansión al anochecer. Nada más entrar, fueron recibidos por Garfield, Mimi, Roswell, Ram, Remy Ruyarnep, ahora llamado Spica por Subaru. Emilia notó de inmediato que los ojos de Rem estaban rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. Preocupada, se acercó y preguntó con dulzura. Emilia, Rem, ¿estás bien? Rem levantó la cara y, con expresión fría, respondió brevemente. Rem, no pasó nada, Su Majestad. El tono distante de Rem hizo que Emilia frunciera el ceño, confundida. Antes de que pudiera insistir, Ram suspiró y decidió intervenir. Ram, Emilia Sanma, el esposo de mi querida hermana, Jonathan, la había estado engañando durante meses con otra mujer. Cuando Rem se enteró, lo golpeó y vino a la mansión con Spica a pasar unos días. Rem fulminó con la mirada a Ram, visiblemente molesta por la exposición de la situación por parte de su hermana. Emilia sintió que el ambiente se ensombrecía y, para evitar que la conversación se volviera aún más incómoda, decidió cambiar de tema. Emilia. Ram, ¿sabes dónde está Subaru? Ram se cruzó de brazos y respondió con indiferencia. Ram, Barusu se fue hace unas horas. No dijo a dónde iba, pero probablemente esté en un bar. Apuesto a que volverá oliendo a alcohol. Emilia y Beatrice se miraron sorprendidas. No sabían que Subaru había desarrollado el hábito de la bebida. Antes de que pudieran comentar, Garfield, con su habitual energía, sonrió alegremente. Garfield, ¿cuánto tiempo sin ver al capitán? Tengo muchas ganas de charlar con él. Garfield, ahora de 19 años, parecía ansioso por reencontrarse con Subaru, a quien tanto admiraba. Mimi, aferrada a su brazo, rió con picardía, como siempre. Julius, a su vez, reflexionó sobre la situación y sugirió. Julius, si Subaru normalmente regresa a la mansión después de beber, entonces lo mejor que podemos hacer es esperarlo aquí. Roswell, todavía con su acento característico, sonrió y asintió. Roswell, gran idea, Su Majestad. Esperemos a Subaru. Todos asintieron y se prepararon para esperar al caballero semielfo. Lo que no sabían era que Subaru no regresaría pronto. Muchas horas después. La luz de la luna iluminaba la mansión, ahora sumida en una atmósfera de aprensión. La prolongada ausencia de Subaru había inquietado a todos, especialmente a Emilia y Beatrice, quienes no podían ocultar su preocupación. El silencio de la noche fue roto por el crujido de la puerta principal, y en un instante, todos se volvieron hacia ella, creyendo que Subaru finalmente había regresado. Beatrice, con un destello de alivio en los ojos, corrió a recibirlo. Beatrice.
Es bueno verte, Subaru, en un B. Su voz se apagó en su garganta al comprender que la figura que tenía ante sí no era su contratista, sino Meili, de 17 años, con un elegante vestido morado que realzaba sus grandes pechos. Sobre el hombro de la joven descansaba Saula, la aprendiz del sabio Flugel, ahora reducida a un pequeño e irracional escorpión. Beatrice suspiró, visiblemente frustrada. Meili. ¿Por qué esa mirada de decepción, gran espíritu? Beatrice se cruzó de brazos y resopló. Beatrice. Pensé que era mi contratista, no tú, chica estúpida. Meili arqueó una ceja, pero no pareció ofendida. En cambio, sonrió con suficiencia y se encogió de hombros. Meili. ¿Así que Oni-chan aún no ha vuelto? Qué extraño, suele aparecer a esta hora, tropezando por los pasillos tras ahogar sus penas en bares, ya que se ha vuelto una rutina desde que la semielfa y la sirvienta Oni eligieron a otras personas. Se hizo un silencio incómodo en el pasillo. Las palabras casuales de Meili hicieron que Emilia e incluso Rem apartaran la mirada. Nadie quería admitirlo, pero el hecho de que Subaru hubiera estado emborrachándose desde que eligieron a otra pareja era una carga que pesaba sobre la sala. Beatrice, siempre la más leal a Subaru, apretó los puños. Ren, sin embargo, fue la primera en romper el silencio con un tono frío e impaciente. Ren, qué inmaduro. Debería dejar de llorar, comportarse como un hombre y aceptar que simplemente no es un héroe ni alguien digno de ser adulado. Las duras palabras cortaron el aire como una cuchilla, y una inquietud palpable llenó la habitación. Beatrice fulminó con la mirada a Ren, pero antes de que pudiera responder, Emilia dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro del pequeño gran espíritu. Emilia. Beako, ¿puedes intentar encontrar a Subaru a través de tu contrato? Beatriz, todavía encogida por la ira, respiró profundamente y asintió. Beatrice. Sí. Haré esto para encontrar a mi contratista. Cerró los ojos y se concentró, intentando sentir la presencia de Subaru a través del vínculo que compartían. Pasaron los segundos. Luego un minuto. Luego otro. De repente, Beatrice soltó un sollozo y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que su cuerpo se desplomara. Cayó de rodillas, temblando, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Emilia. Beako. ¿Qué pasó? Dime. Julius y Emilia se agacharon junto a ella, mientras Roswell observaba con expresión sombría. El silencio de Beatrice, interrumpido solo por sus sollozos descontrolados, hacía que el aire de la habitación se sintiera más pesado. Algo iba muy mal. Y el hecho de que Subaru Natsuki aún no estuviera allí era una mala señal. Unos minutos más tarde. Tras unos minutos, Beatrice por fin logró calmarse. El silencio seguía pesando sobre todos en la mansión, hasta que Roswell, ya sin su acento excéntrico y adoptando un tono más serio, rompió la tensión. Beatrice, ¿qué pasó? ¿Por qué llorabas? El gran espíritu, todavía sollozando y con lágrimas corriendo por su rostro, respondió con voz entrecortada. El Subaru de Betty rompió el contrato con ella. La revelación fue un shock absoluto. ¿Qué habría llevado a Subaru a romper el vínculo con Beatrice, su fiel compañera durante tanto tiempo? El impacto de la noticia fue devastador para todos. Emilia sintió que la desesperación le oprimía el corazón. Su caballero había desaparecido y, sin darse cuenta, se aferró a Julius en busca de consuelo. El caballero, sintiendo el temblor en la joven, la abrazó de vuelta, intentando tranquilizarla. Garfield estaba paralizado, incapaz de procesar la noticia, mientras que Mimi, al notar su estado, intentó consolarlo tomándole la mano, pero él apenas reaccionó a su tacto. Un silencio deprimente se apoderó de la habitación. Ram, siempre fría y racional, permaneció en silencio mientras asimilaba lo sucedido, mientras que Roswell, aunque no lo demostraba, estaba profundamente conmocionado. Sin Subaru, su plan centenario se desmoronaba. Meili permaneció en silencio, pero su expresión delataba la tristeza que sentía por la desaparición del hombre que, en cierto modo, se había convertido en un hermano para ella, al igual que Elsa lo sería para ella. El silencio abrumador fue interrumpido por una risa grave y maliciosa. Spica, o mejor dicho, Ruiernep, arqueó los labios en una sonrisa y habló con tono despreocupado.
Bueno, parece que ahora que el candidato a sabio ha desaparecido, Pandora puede comenzar con sus planes. La mención del nombre Pandora heló la sangre de todos en la sala, aunque no sabían quién era, pero especialmente la de Emilia. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, al oír el nombre de la mujer que destruyó su vida. Ram se volvió hacia Rui y entrecerró los ojos con sospecha. ¿Qué carajo quieres decir con eso? Ren, todavía confundida por la forma en que se comportaba Spica, le preguntó directamente. Spica, ¿cómo estás hablando? Ah, eso. Recuperé mis recuerdos hace meses. Pero decidí seguir fingiendo ser una niña inocente para ver hasta dónde podía llegar Pandora con su manipulación. Y he aquí que, logró separar a la semielfa de su preciado caballero. Se estaba convirtiendo en un problema, así que se aseguró de que lo descartaran haciendo que la semielfa se enamorara del caballero de su difunta rival. Esas palabras le revolvieron el estómago a Emilia. Su cuerpo se estremeció mientras intentaba procesar lo que Rui acababa de revelar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rui se llevó la mano a la garganta y, con un gesto grotesco, escupió un torrente de luces blancas al suelo. De inmediato, Ren se vio envuelta en un torbellino de recuerdos. Su nombre. Subaru. Todo lo que había hecho por ella, y sintió el dolor y la devastación en el alma. La verdad la golpeó como una avalancha. Ren cayó de rodillas, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras su voz temblaba. No, Subaru-kun, mi héroe, perdóname. Perdóname. Ram, ahora recordando plenamente a su hermana, corrió hacia ella y la sostuvo en sus brazos, tratando de calmarla, pero la culpa que consumía a Rem era abrumadora. Mientras tanto, Rui simplemente se rió y, sin dudarlo, saltó por la ventana de la mansión, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La atmósfera dentro de la mansión era pesada. Emilia cayó de rodillas, con la mirada vacía y sin vida, la respiración entrecortada y sollozos que comenzaron a escapar de sus labios. Subaru, murmuró ella, rota por las lágrimas. Julius la abrazó, intentando consolarla, pero nada parecía calmar el dolor que le consumía el pecho. A su lado, Beatrice lloraba sin parar. El incumplimiento del contrato y la desaparición de su contratista eran un peso insoportable para ella. Meili, quien hasta entonces había estado observando todo en silencio, se sobresaltó al sentir un movimiento en su hombro. Mirando a un lado, vio a Shaula, en su forma de escorpión, saltar de su hombro y cruzar la puerta de la mansión sin dudarlo. «Shaula, ¿qué haces?», murmuró Meili, frunciendo el ceño. Sin pensarlo dos veces, la niña corrió tras el pequeño escorpión, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Fuera de la mansión, Meili corrió tras Shaula durante horas, atravesando bosques y colinas hasta alejarse por completo de la mansión. Con cada paso, el pequeño escorpión aceleraba, aparentemente decidido a alcanzar un destino desconocido. Meili ya estaba sin aliento cuando, de repente, Shaula se detuvo bruscamente. El joven cazador se acercó, todavía jadeando, y extendió la mano para atraparla. «Hermanita, no deberías», antes de que pudiera terminar la frase, un resplandor brillante emanó del pequeño cuerpo del escorpión. Meili instintivamente se cubrió los ojos con los brazos para protegerse de la luz, y cuando los abrió de nuevo, la criatura que tenía ante ella ya no era un escorpión inofensivo y descerebrado. En su lugar había una mujer de ojos verdes y 3 puntos rojos adicionales alrededor de las pupilas. Su largo cabello castaño oscuro estaba atado en una cola de escorpión. Su cuerpo alto y esbelto ostentaba un físico de modelo, complementado por un busto voluminoso. Vestía únicamente un sujetador de bikini negro, una pajarita, un collar, pantalones cortos negros sujetos por un cinturón naranja y una capa negra y naranja andrajosa. Era Shaula en su forma humanoide, después de años como un pequeño escorpión, finalmente regresó a su forma humanoide. Meili se quedó boquiabierta, incapaz de procesar lo que veía. Durante años, la mujer había permanecido en forma de escorpión, reducida a una existencia instintiva, y ahora allí estaba, en su forma humanoide, hablando con claridad. Shaula la miró con inusual seriedad antes de decir: «Meili, tenemos que ir tras el maestro y su hija». La confusión de Meili aumentó al oír eso. Arqueó una ceja y su expresión era una mezcla de incredulidad y cansancio. «¿Hija?
Hermana mayor desnuda, ¿de qué estás hablando? ¿Y cómo demonios recuperaste tu forma humana? Shaula suspiró y se cruzó de brazos, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Recuperé el conocimiento hace unos días, explicó, con una mezcla de seriedad y ligera exasperación en su voz. En cuanto a la hija del maestro, bueno, todo eso ocurrió hace unas horas. Escena retrospectiva. Shaula, aún en su pequeño escorpión, acababa de recobrar la conciencia y se separó rápidamente de Meili para buscar a su amo. Decidida, intentó rastrearlo por su olor, ignorando cualquier obstáculo en su camino. Su instinto la guió y corrió sin descanso hasta que, de repente, un carro tirado por un dragón terrestre avanzó hacia ella a gran velocidad. Incapaz de esquivarlo a tiempo, Shaula saltó instintivamente y aterrizó sobre la cabeza de alguien. Al recuperarse del impacto, miró hacia abajo y se sorprendió al ver que había aterrizado directamente sobre Subaru. El joven se sorprendió al reconocerla y, sin dudarlo, la levantó con cuidado. Su mirada se entremezclaba con la sorpresa y la melancolía. Shaula. ¿Qué haces aquí? Deberías estar con Meili, no encima de mí y de mi hija. ¿Hija? Las palabras de Subaru dejaron a Shaula perpleja. Fue entonces cuando notó que en brazos de Subaru se acurrucaba una niñita adorable, de cabello negro como el suyo. Sus inocentes ojos rojos reflejaban la pureza de una recién nacida. Shaula sintió un nudo en el corazón ante esta revelación. Subaru continuó, aparentemente ajeno a la confusión interna del escorpión. Subaru continuó, aparentemente ajeno a la confusión interna del escorpión. Bueno, sé que quizá no me entiendas, pero te lo diré de todos modos. Permíteme presentarte a mi hija, Elena Natsuki. Esta princesita que llevo en mis brazos. La sorpresa de Shaula aumentó. Siempre había imaginado que si alguien le daba un hijo a su amo, sería ella. Sin embargo, allí estaba esta frágil niña, nacida de otra mujer. Su instinto le decía que preguntara, que protestara, que exigiera respuestas, pero lo único que podía hacer era agitar sus diminutas patas, indefensa en su forma de escorpión. Subaru, sin darse cuenta de su agitación, continuó en un tono más firme y decidido. Gracias a esta princesita en mis brazos, comprendí que debía dejar Lugnica y empezar una nueva vida. Ya no hay nada que me ate a este lugar. Por eso, Shaula, me despido de ti. Aunque no me entiendas, espero que seas feliz. La desesperación se apoderó de Shaula. Quería gritar, decirle que entendía cada palabra, impedir que Subaru se fuera. Pero, como un simple escorpión, sus intentos de comunicarse fueron ignorados. Con un gesto suave, Subaru la levantó y la depositó con cuidado en el suelo. Antes de que pudiera intentar nada más, él subió a su carro y le dio una orden a Patrache. El dragón de tierra obedeció y se alejó a toda velocidad, dejando a Shaula atrás, indefensa y sola. Un rato después, Meili la encontró y la levantó con cuidado. Sin decir nada, la joven comenzó a caminar de regreso a la mansión, sin notar las silenciosas lágrimas que caían de los ojos del escorpión. Fin del flashback. Tras oír todo, Meili se quedó sin palabras. La idea de que su Oni-chan ahora fuera padre le resultaba difícil de asimilar. Su mirada se dirigió a Shaula, aún intentando digerir la información. Meili, hermana mayor, ¿por qué quieres ir tras Oni-chan cuando ahora es padre y su hija es de otra mujer? Shaula, que antes tenía una expresión seria, de repente esbozó una sonrisa radiante. Sus ojos brillaron con una emoción inusual y, para asombro de Meili, era como si pequeños corazones flotaran a su alrededor. Shaula, sencillo. Como la madre de la hija del amo no está, puedo ser su madre. Así, el amo me querrá aún más. Meili estaba incrédula. El tono soñador de Shaula daba la impresión de que realmente creía en ese plan descabellado. Suspirando, Meili se frotó las sienes, sintiendo que ya le dolía la cabeza. Meili, eres realmente increíble, pero, siendo honesta, no estoy en desacuerdo con que abandones este reino. Sinceramente, creo que Oni-chan tiene buenas razones para querer irse. Considerando cómo lo trataron esa semielfa Yoni, no puedo culparlo. Así que sí, iré contigo, hermana mayor. Al escuchar esto, Shaula dejó escapar un pequeño grito de alegría y abrazó fuertemente a Meili, haciéndola girar en el aire antes de que la niña pudiera protestar. Shaula,
¡Genial! ¿Qué esperamos? ¡Vamos! Shaula salió corriendo sin perder tiempo, visiblemente emocionada ante la idea de reencontrarse con su maestra. Meili simplemente suspiró y la siguió, aceptando que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Era hora de dejar atrás ese reino y buscar un nuevo comienzo. 6 años después. Han pasado 6 años desde que Lugnica cayó bajo el dominio de Emilia y Julius, y el reino se ha hundido en un estado de corrupción, pobreza y colapso económico. Edwin Blackwell cumplió su promesa. Al no lograr que Subaru Natsuki negociara con él y su organización revolucionaria, el Colmillo Negro, continuaron la revolución hasta que el reino se derrumbó por completo. La guerra civil que siguió fue una masacre sin precedentes, que superó incluso la antigua guerra semihumana. Durante 3 años, el conflicto asoló Lugnica, devastando sus tierras y a su gente. El conflicto solo terminó cuando Reinhard van Astrea, el Santo de la Espada, masacró a todos los miembros del Colmillo Negro y mató a Edwin Blackwell. Aunque esto condujo al fin de la organización, las consecuencias fueron catastróficas. La guerra, ahora llamada la Segunda Guerra Semihumana, dejó un rastro de destrucción aún mayor que la anterior. La economía nunca se recuperó del todo, y la corrupción no hizo más que crecer tras la guerra. Emilia y Julius, sin experiencia en el gobierno, no pudieron gestionar eficazmente el reino. Bajo una inmensa presión, su matrimonio comenzó a desmoronarse rápidamente, lo que generó resentimiento mutuo. La situación se deterioró tanto que ambos lamentaron profundamente haberse casado, y no tuvieron hijos. Con la desaparición de Subaru, la gente, tanto humana como semihumana, comenzó a especular sobre su destino. Se extendieron rumores, y muchos creyeron que Emilia había ordenado su muerte tras volverse inútil para ella. Estas teorías alimentaron el creciente odio contra los gobernantes, quienes, en lugar de traer prosperidad, solo habían traído sufrimiento. Incluso Reinhard, antaño venerado como el mayor héroe del reino, vio su reputación destrozada. Tras la masacre de Colmillo Negro, se convirtió en el sicario de Emilia, eliminando a cualquier semihumano sospechoso de apoyar la revolución. Su título de héroe de Lugnica fue reemplazado por el temido verdugo de la reina, y la culpa comenzó a carcomerlo por dentro. Para Emilia, el golpe de gracia llegó al descubrir que la sangre del dragón no podía descongelar a los elfos del bosque de Elior. Todo por lo que había luchado había sido en vano. Su ascenso al trono no trajo consigo el milagro que anhelaba, lo que convirtió su existencia como reina en una carga aún mayor. El círculo de amigos de Subaru también sufrió. Beatrice se hundió en una profunda depresión y se recluyó en la biblioteca, negándose a interactuar con nadie. Ren, consumida por el remordimiento por su trato a Subaru, se volvió suicida, y solo la constante intervención de Ram evitó que se quitara la vida. Roswaal, sin propósito ni ambición, se convirtió en una sombra de lo que era, perdiendo por completo la voluntad de seguir adelante. Sin embargo, algunos lograron encontrar algo de felicidad a pesar de la ruina del reino. Otto, Garfield, Mimi y Frederica siguieron adelante, afrontando las dificultades diarias con resiliencia. Pero la mayor sorpresa e ironía provino de Priscilla Varielle. Aunque no había sido coronada reina, su suerte sobrenatural y su carisma innato hicieron que muchos ciudadanos desilusionados acudieran en masa a sus dominios. Expandió sus tierras y creó un refugio para quienes habían perdido la fe en Emilia. Para muchos, Priscilla era la verdadera gobernante que debería haber tomado el trono. Lugnica, antaño un reino próspero, se había convertido en un territorio decadente y sin esperanza. La esperanza parecía haber desaparecido por completo. Sala del trono, Emilia y Julius estaban sentados en sus respectivos tronos, con el rostro abatido y la mirada vacía. El peso de las responsabilidades y dificultades del reino los agobiaba como una sombra constante. El silencio sepulcral de la habitación fue interrumpido bruscamente por el sonido apresurado de pasos que resonaban en el gran salón. Otto apareció en la puerta, jadeante y con el rostro pálido de preocupación. Emilia frunció el ceño ante el estado del ex comerciante y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Otto, ¿qué pasó?», preguntó con la voz preocupada. Julio, a su lado, permanecía atento, entrecerrando los ojos al hombre que claramente traía noticias urgentes. Otto, aún intentando recuperar el aliento, levantó la mano, pidiendo un momento.
Tras unos segundos, logró recomponerse lo suficiente para hablar. Su Majestad, le pido que venga de inmediato. La Roca Dragón ha revelado un mensaje extremadamente inquietante. Es algo que todos deben ver. El corazón de Emilia se aceleró. Desde la anterior selección real, Roca Dragón no había transmitido ningún mensaje. Julius intercambió una mirada seria con ella antes de levantarse y ajustar su postura. Muy bien, llévanos allí, Otto, ordenó Julius con voz firme. Los tres recorrieron rápidamente los pasillos del castillo hasta llegar a la gran sala donde la Roca Dragón descansaba sobre su pedestal sagrado. Al acercarse, Emilia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Grabadas en la brillante superficie de la piedra había unas palabras que le helaron la sangre. Los actuales gobernantes de Lugnica han demostrado ser indignos de gobernar el reino. Por lo tanto, se llevará a cabo una nueva selección real. El silencio llenó la habitación. Emilia sintió que le flaqueaban las piernas y Julius apretó los puños. Otto apartó la mirada, consciente del caos que desataría este mensaje. Esto no puede ser verdad, murmuró Emilia, dando un paso atrás. Julius mantuvo la mirada fija en el mensaje. Su rostro, antes noble y seguro, ahora estaba lleno de una tensión casi palpable. Esta noticia se difundirá rápidamente, y cuando lo haga, será un escándalo sin precedentes, dijo en tono sombrío. Y las palabras de Julio eran ciertas, y los tres en la sala sabían una cosa. Si la noticia se filtra pronto, surgirá nuevamente un problema, pero aún mayor que una guerra. En otra parte, Priscilla se sentó en un lujoso sofá de su mansión, ataviada con un camisón de seda carmesí que realzaba aún más su belleza, ahora que tenía 28 años. A su alrededor, se amontonaban innumerables regalos de los campesinos de sus dominios, símbolos del amor y la devoción que su pueblo sentía por ella. Sin embargo, ninguna de estas muestras de afecto logró conmover su corazón en ese momento. Sostenía una copa de vino, haciendo girar el líquido lentamente mientras miraba al vacío, perdida en pensamientos que se negaban a desaparecer. Priscilla, pensativa. Me pregunto cómo habrán estado el plebeyo y la niña estos últimos 6 años. La idea la inquietaba más de lo que quería admitir. Durante mucho tiempo, se había convencido de que dejar a Elena con su varo era la mejor decisión. Él estaba pasando por un momento difícil y, en el fondo, creía que sería un buen padre para la niña. Sin embargo, desde que dio a luz, algo en su interior había cambiado. Se había vuelto aún más deslumbrante y carismática, su belleza casi divina se había vuelto aún más refinada, pero había un vacío en su pecho que no podía llenar. Era un sentimiento que no se disipaba, un anhelo desconocido que la atormentaba cada vez que pensaba en su hija. Priscilla. Ridículo. No tiene sentido vivir en el pasado. Si la plebeya es digna, la crió bien. Si no, bueno, ese no será mi problema. Aunque intentó engañarse a sí misma, la inquietud persistía. Como para disipar esos pensamientos, cogió un pequeño objeto de la mesa de centro, su escudo de armas real. Era el símbolo de la antigua selección real en la que había participado hacía 6 años. Un vestigio de un pasado que no consideraba digno de su atención. Suspiró profundamente, mirando la joya en su mano, y murmuró con desdén. Priscilla. Sinceramente, ¿por qué sigo con este escudo inútil? Debería tirarlo. Antes de que pudiera terminar la frase, una luz intensa comenzó a irradiar desde la cresta. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados. El resplandor dorado envolvió su mano, latiendo con un poder ancestral e innegable. Una extraña sensación recorrió su cuerpo, y entonces, en ese instante, comprendió. El significado era claro, inconfundible. La selección real había comenzado de nuevo. Y Priscilla Varielle había sido elegida nuevamente. Guardó silencio unos instantes, asimilando el impacto de la revelación. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. A diferencia de la primera vez, donde su participación fue una mera formalidad y tenía la confianza de que ganaría solo para perder contra la semielfa, ahora el juego daba un nuevo giro. El mundo siempre se había vuelto a su favor, y nunca había sido de las que rechazaban un desafío que le daría la oportunidad de ser reina esta vez. Priscilla, sonriendo para sí misma. Vaya, parece que el escenario me llama de nuevo.
Me pregunto qué espectáculo tan encantador será este. Con un movimiento elegante, se levantó del sofá, sintiendo una descarga eléctrica en su piel. El vacío en su pecho no había desaparecido, pero ahora había algo nuevo en su lugar. Una anticipación palpitante, una chispa de emoción por lo que estaba por venir. Continuará, notas. Bueno, ese fue el capítulo, espero que les guste. Fue un trabajo duro y puede que haya algunos errores, pero espero que les guste y que disfruten de la lectura. Nota del editor, fue demasiado bueno, sin duda seguiré subiendo los siguientes capítulos de este fic, recuerden que el link y nombre del creador estará en la descripción sin más, nos vemos apa. Mira, no voy a alargar esto, ya que yo quiero más de esta joyita, si vienen del primer capítulo ya saben dónde se encuentra la teoría, pero por si las dudas se encuentran a O3 por Nexus Omni, cuenta con 6 capítulos hasta el momento, link en la descripción como también el nombre del creador. La princesita del sol por Nexus Omni, capítulo 3. Un día normal. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Apenas comenzaba a amanecer en Kararagi cuando Subaru Natsuki, de 27 años, se despertó plácidamente en su cama. Se estiró con un bostezo perezoso y fue directo a la cocina, decidido a preparar el desayuno favorito de su hija. Panqueques dorados y esponjosos. Tras unos minutos de freírlos con el cuidado y la destreza de un padre orgulloso, Subaru apiló los panqueques en un plato decorado con una carita sonriente de fruta. Satisfecho con su obra maestra culinaria, se dirigió en silencio a la habitación de la pequeña Elena. La habitación era un mundo onírico rojo y rosa, lleno de juguetes, muñecas, libros y algunos dibujos pegados en las paredes. Muchos de ellos protagonizados por Subaru como un héroe galáctico junto a una princesa de cabello oscuro. En medio de esta escena encantadora, Elena dormía profundamente, abrazada a su osito de peluche, vestida con un pijama con estampados de estrellas y lunas. Subaru se acercó lentamente, abriendo la puerta con cuidado y susurrando con una tierna sonrisa. Subaru. Mi princesita, hora de despertar. El desayuno está listo. Elena murmuró, todavía medio dormida, dándose vueltas en la cama sin abrir los ojos. Elena. Solo 5 minutos más, papi. Subaru entonces fingió un leve suspiro dramático y dejó escapar una frase con motivos ocultos. Subaru. Oh, qué pena, parece que hoy no iremos a la tierra de las Pléyades. Como por arte de magia, Elena se incorporó en la cama al instante. Sus ojos brillaban de pura emoción, una excitación infantil. Elena. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes, papá? Ella agarró el plato de las manos de Subaru, comenzó a devorar los panqueques con vigor y, antes de terminar, corrió al baño, dejando al osito de peluche tirado en el suelo. Elena, gritando desde dentro. Me voy a duchar rapidísimo. Espérame, papi. Subaru dejó escapar una carcajada, cruzándose de brazos y mirando al osito de peluche caído con una sonrisa llena de ternura. Subaru. Esta chica me va a dejar el pelo blanco antes de los 30, unos minutos después. Elena salió del baño con un precioso kimono azul claro con detalles de estrellas doradas. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y sus ojos rojos brillaban de emoción. Subaru, aprovechando la oportunidad, corrió a la ducha, se dio una ducha rápida y pronto se cambió a un estilizado kimono naranja con sutiles detalles que le recordaban a su antiguo mundo. Con todo listo, los dos salieron de casa bajo un cielo despejado y soleado. Elena saltaba emocionada junto a su padre mientras caminaban por la calle. Elena. Papá. ¿Qué vas a crear hoy para que podamos llegar más rápido a la tierra de las Pléyades? Subaru sonrió, levantando una ceja con encanto dramático. Subaru. ¿Qué tal, esto? Extendió la mano frente a él, concentrándose durante unos segundos. Una sustancia etérea y brillante comenzó a formarse en el aire, brillando como polvo de estrellas. Lentamente, la materia se expandió, tomando forma, ganando volumen, hasta que el resultado final apareció ante los ojos atónitos de Elena. Un impresionante Koenigsegg Gesco Absolute, uno de los coches más rápidos de su antiguo mundo. Los ojos de la niña brillaban como 2 lunas llenas. Elena. Papá, esto es genial. Subaru se rió y miró con orgullo su creación. Subaru, pensando.
¿Quién hubiera pensado que la autoridad de la lujuria resultó ser bastante útil después de todo? Hace 6 años, después de derrotar a Capella, el arzobispo del pecado de la lujuria, Subaru había absorbido su autoridad, y debido a ello, obtuvo una habilidad llamada materia estelar. Una habilidad que le permitía generar una sustancia ficticia que podía moldearse en cualquier objeto que pudiera imaginar. Al principio, la usó para crear juguetes para Elena. Con el tiempo, se dio cuenta de que podía replicar objetos de su mundo original, lo que lo convirtió en un hombre extremadamente rico en Kararagi. Y lo mejor de todo, la materia estelar era estable, resistente y, a diferencia de las otras autoridades que lo maldecían con crueles efectos secundarios, solo requería paciencia. El tiempo para moldear cada objeto era su única limitación real, y también descubrió otras aplicaciones útiles de esta habilidad que, bueno, eso es algo para más adelante. Al volver a la realidad, Subaru notó que Elena intentaba en vano abrir la puerta del coche. Sus bracitos no alcanzaban la manija. Con una sonrisa divertida, se acercó, abrió la puerta trasera e hizo una ligera reverencia. Subaru, tu carruaje, princesa. Elena. Gracias, mi leal caballero. Ella saltó y se acomodó en el asiento trasero, pisando fuerte con entusiasmo. Subaru caminó alrededor del auto, se sentó en el asiento del conductor, ajustó los espejos y arrancó el motor, que rugió como un dragón. Subaru. Entonces, mi princesita, ¿lista para un día lleno de diversión? Elena, saltando en el asiento. Sí, Subaru se rió y, con un brillo de felicidad en los ojos, comenzó a conducir hacia el tan esperado parque temático, Pleiades Land. Unas horas más tarde, después de horas de recorrer las concurridas calles de Kararagi en el lujoso automóvil estrella, Subaru y Elena finalmente llegaron a su destino, Pleiades Land. El parque de atracciones fue un auténtico coloso de alegría y diversión, construido por Subaru con la ayuda de su habilidad de materia estelar y la financiación de varios comerciantes influyentes. Rápidamente se convirtió en un éxito rotundo entre los niños de todo Kararagi y, por supuesto, en una mina de oro para su creador. Una vez que el coche estuvo aparcado frente a la puerta principal, Subaru salió tranquilamente, caminó hacia el asiento trasero y abrió la puerta con una sonrisa. Subaru. Estamos aquí, princesa. Elena saltó del coche emocionada, con los ojos brillantes ante la majestuosidad del parque. Subaru se acercó de inmediato al vehículo, que comenzó a disolverse en una neblina negra y brillante. La sustancia se retrajo en espirales hasta ser absorbida por completo por la palma de su mano, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Con la mano de su hija entrelazada con la suya, ambos se dirigieron a la entrada del parque. El guardia de seguridad a cargo de la puerta abrió los ojos de par en par al ver quién se acercaba. Guardia. Señor Natsuki. ¡Qué grata sorpresa! Pase, por favor, no hay que pagar la entrada. Al fin y al cabo, si este lugar existe, es gracias a usted. Subaru se rascó la nuca, avergonzado, claramente no estaba acostumbrado aún a ese tipo de reconocimiento. Subaru. Oh. Te lo agradezco, pero, mira a Elena, que prácticamente temblaba de emoción a su lado, bueno, solo por esta vez. Elena jaló a su padre de la mano con la fuerza de un niño motivado por el algodón de azúcar y los juguetes giratorios, prácticamente arrastrándolo hasta el parque. Dentro del parque, en cuanto padre e hija cruzaron las puertas del parque, Elena corrió de inmediato hacia un vendedor de algodón de azúcar y, como un rayo, lo alcanzó. El hombre, ya acostumbrado a la pequeña celebridad del parque, le entregó una nube rosa y esponjosa sin pestañear. Vendedor. Para la princesa del creador, es por cuenta de la casa. Elena tomó el dulce como si fuera un tesoro sagrado, le dio un mordisco enorme y siguió a su padre, caminando entre atracciones y luces intermitentes. Al poco rato, se detuvieron frente a un puesto de juegos, concretamente, un juego de dardos con premios de peluche apilados en un estante abarrotado de gente, casi amenazante. Elena corrió hasta el mostrador y, con la autoridad de quien está a punto de conquistar el mundo, preguntó, Elena, ¿cuáles son las reglas de este juego? El hombre detrás del puesto, un tipo bajito y con bigote, sonrió amablemente y respondió, hombre. Sencillo, niñita. Si aciertas la mayor cantidad de objetivos, ganas los premios que están justo detrás.
cuantos más objetivos aciertes, más juguetes conseguirás. Señaló con orgullo un estante lleno de osos de peluche, pandas, gatos, dragones e incluso una réplica en miniatura de Subaru. Elena lo observó un instante y luego sonrió con una confianza que casi brillaba. Subaru. Déjame adivinar, mi preciosa princesita, ¿crees que vas a conseguir todos los juguetes del estante? No. Elena. No lo creo, papá. Estoy segura. El universo siempre juega a mi favor. Subaru rió, sacudiendo la cabeza con esa típica sonrisa de padre orgulloso. Elena recogió los dardos con la solemnidad de un caballero empuñando su lanza y, en un abrir y cerrar de ojos, lanzó el primero. Plof. Centro absoluto del objetivo. El dueño del puesto abrió mucho los ojos, visiblemente sorprendido. Hombre. Vaya, eso fue, suerte de principiante. Elena recogió el siguiente dardo. Plof. 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 3 dianas. 3 centros. 3 tiros perfectos. El hombre ya empezaba a sudar. Cogió, algo asombrado, un mono de peluche y se lo entregó. Elena. Gracias. Pero me los llevo todos, ¿vale? Y entonces, como una ametralladora con una precisión absurda, la niña empezó a disparar dardos como si estuviera en un torneo. Unos minutos después, Elena había cumplido su promesa. Ganó todos los peluches del estante, para sorpresa del hombre del puesto. Este aún intentaba comprender cómo una niña pequeña podía tener una puntería tan precisa. Subaru, a su vez, suspiró con una sonrisa y usó su dominio de la materia estelar para crear una enorme bolsa translúcida donde guardó todos los premios ganados por su pequeña hija prodigio. Mientras caminaban por el parque, con Elena saltando felizmente junto a su padre, Subaru sostuvo la bolsa llena de peluches y comentó en un tono divertido. Bueno, mi princesita, ¿no crees que te pasaste un poco? Pobre hombre, se quedó con un estante vacío. Elena meneó la cabeza con orgullo y sonrió con confianza. Claro que no, papá. Eso demuestra lo increíble que soy. El universo gira a mi favor, ¿recuerdas? Subaru soltó una risa baja, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina sonó fuerte. Es Subaru-sama. Ambos se giraron hacia la voz. Un grupo de hermosas mujeres, vestidas con lujosos kimonos, se acercaba rápidamente, con los ojos brillantes de emoción. Subaru suspiró. Otra vez no. Vaya, Subaru-sama, dijo una de ellas, arreglándose el pelo con un gesto estudiado, si hubiera sabido que estaría aquí, me habría arreglado mejor. Pasó los dedos seductoramente por su kimono, lo que provocó que Elena fulminara con la mirada al grupo. La niña se cruzó de brazos, visiblemente indignada. Odiaba que esas tías raras aparecieran intentando ganarse el favor de su padre. Para Elena, todas tenían malas intenciones, y siempre encontraba la manera de ahuyentarlas. Subaru estaba a punto de intervenir antes de que su hija pudiera iniciar una escena, cuando 2 voces femeninas más se destacaron en el fondo. Oye. Suelta a mi amo ahora. Suelta a mi contratista antes de que te destripe. El viento soplaba con fuerza cuando Sarestia, uno de los 4 grandes espíritus y también espíritu contratado por Subaru, apareció con su elegancia característica, mientras que Shaula apareció justo detrás de ella, con su alegre sonrisa de siempre. Sarestia desató una ráfaga de viento que arrastró a las chicas entrometidas como hojas secas al viento. Las mujeres soltaron un pequeño grito y huyeron del lugar sin siquiera mirar atrás. Elena corrió hacia Sarestia y saltó a sus brazos. Tía Sarestia. ¡Qué alegría verte! Gracias por salvar a mi papá. Sarestia le devolvió el abrazo con una sonrisa serena. No fue nada, pequeña. Poco después, Elena se dio la vuelta y saltó a los brazos de Shaula, quien se inclinó para abrazarla. Aprovechando el momento, Elena le susurró al oído a la guerrera. Tía Shaula, si de verdad quieres conquistar a mi padre y convertirte en mi madrastra, será mejor que demuestres que eres digna. Shaula sonrió con determinación, con los ojos brillantes como si aceptara un reto. Subaru, observando la escena, sonrió levemente. Desde que se reencontraron con Shaula y Meili años atrás, Shaula había intentado, con torpeza, asumir un rol casi maternal para Elena. Aunque la niña todavía la llamaba tía, en el fondo, no parecía importarle la idea de tener a Shaula como madre.
Claro que a Subaru no le interesaba precisamente el romance. 2 decepciones habían sido suficientes para que no quisiera saber nada de ello pronto. Pero ver a Elena sonreír así, no tenía precio. Mientras pensaba en eso, Sarestia se acercó y cruzó los brazos con una mirada crítica. ¿En serio, mi jefe, no puedes evitar atraer a esas mujeres tan pegajosas? Subaru suspiró avergonzado. Oye, no es mi culpa si soy increíblemente atractiva. Sarestia puso los ojos en blanco con un suspiro de exasperación. Para animarla, Subaru abrió la bolsa de peluches y le ofreció una réplica de su muñeco a su empleado. Sarestia tomó el juguete con un brillo posesivo en los ojos, como si fuera un tesoro, lo que le arrancó otra sonrisa al niño. Elena, todavía emocionada, se bajó del regazo de Saula y corrió hacia su padre, tirando de su mano. Papá. Ya que la tía Sarestia y la tía Saula están aquí, ¿podrían divertirse con nosotros también? Subaru fingió pensar durante unos segundos, mirándolos a ambos. Solo si quieren, mi princesita. Sarestia y Saula se miraron y sonrieron al mismo tiempo. Estaremos encantados de acompañarte, dijeron al unísono. Elena estaba emocionada. ¿A qué esperamos? Vamos. Y así, los 4 salieron juntos a explorar el parque, riendo, charlando y creando recuerdos inolvidables. Un simple paseo se convirtió en otro día inolvidable para una familia muy especial. Unas horas más tarde, los 4, Subaru, Elena, Sarestia y Saula, recorrieron las distintas atracciones del parque, riendo y divirtiéndose al máximo. Sin embargo, ya estaba anocheciendo, y las luces del parque brillaban con una intensidad mágica, reflejándose en los ojos emocionados de Elena. Pero, como buena niña llena de energía y espíritu competitivo, aún tenía un último deseo: subirse a la noria. El único problema: la línea parecía haber decidido competir con el divino dragón volcánica en longitud. Oh, no. Refunfuñó Elena, cruzándose de brazos con un puchero irritado. Esta fila va a durar una eternidad. Fue entonces cuando sus ojos se iluminaron al reconocer 2 figuras muy familiares en la fila. Un lobo negro humanoide de apariencia elegante, vestido con un kimono púrpura y fumando tranquilamente un kiserú. Era Alibel, el admirador, uno de los más fuertes del mundo y, por supuesto, el tío favorito de Elena. A su lado estaba una mujer de 23 años, vestida con un kimono morado que realzaba sus grandes pechos. Llevaba el pelo morado recogido de forma encantadora y sus ojos eran verdes. Era Meili, prácticamente una hermana mayor para Elena. Sin perder tiempo, Elena corrió hacia ellos y saltó a sus brazos, abrazándolos con entusiasmo. Tío Alibel. Hermana Meili. Ambos devolvieron el abrazo con sonrisas cariñosas. Poco después, Subaru se acercó y saludó a Alibel con un firme apretón de manos. Alibel. No esperaba verte aquí. El lobo dejó de fumar el kiserú por un momento, dando una calada lenta antes de responder con una sonrisa despreocupada. ¿Qué puedo decir, Susan? Me da curiosidad este parque que creaste. Sobre todo sabiendo que lo hiciste pensando en mi sobrina favorita. Le guiñó un ojo a Elena, quien rió orgullosa. Meili intervino, empujando a Subaru con el codo. Oni-chan, ¿por qué no usas tu poder como creador del parque y te saltas esta molesta línea de una vez? Subaru suspiró, ya esperando este tipo de comentario. Meili, eso no es una M, pero antes de que pudiera terminar su frase, Sarestia ya se había acercado al encargado de la entrada de la noria y señaló descaradamente a Subaru. ¿Ves ese de ahí? Dijo con una sonrisa penetrante. Es mi contratista. El creador de todo este parque. ¿De verdad crees que lo van a dejar languidecer en esta fila? El empleado, al reconocer al famoso Natsuki Subaru, casi deja caer su portapapeles. Señor Natsuki. Por Dios. ¿Por qué hace fila? Tiene acceso total. El joven inmediatamente despejó la entrada, despejando el camino como si se tratara de una ceremonia de alfombra roja. Nadie en la fila se atrevió a quejarse. Al fin y al cabo, todos sabían que este parque encantado e increíble solo existía gracias a Subaru Natsuki. Juro que no pedí esto, murmuró Subaru, avergonzado, mientras los 6 entraban en la cabina de la noria. Dentro de la noria todos entraron en cabinas diferentes de la noria.
Subaru, Sarestia y Elena estaban juntos en una, mientras que Alibel, Shaula y Meili ocupaban otra. Shaula, por supuesto, se quejó mucho por no estar en la cabina de Subaru, pero al final cedió, con mucho drama, por cierto. En cuanto se activó la noria, las cabinas comenzaron a ascender lentamente, cada vez más alto. Al llegar a la cima, Elena abrió mucho los ojos, fascinada por la vista panorámica del parque iluminado. Las luces brillaban como luciérnagas de colores en la oscuridad, y en el cielo estrellado, la luna brillaba con una serena belleza. ¡Guau! Susurró Elena, asombrada. Es tan hermoso. Subaru observó la expresión encantada de la chica y sonrió. Sí, mi princesa. Todo esto es para ti. Sarestia se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa satisfecha. HMPH. Lo que construiste para este pequeñín es realmente admirable, digno de ser mi contratista. Subaru se rascó la nuca, un poco avergonzado. Bueno, gracias, supongo. La noria comenzó a descender suavemente, balanceándose un par de veces antes de detenerse por completo. En cuanto se abrió la cabina, salieron, con Elena aún reticente a dejar atrás ese momento mágico. Fuera de la noria. En cuanto bajaron de la noria, el grupo empezó a caminar hacia la salida del parque. Ya era de noche, y el cielo oscuro estaba estrellado. Parecía que la atracción había terminado, hasta que Shaula se detuvo de repente, con un brillo en los ojos. «Maestro», gritó emocionada. «Encontré algo que hará muy feliz a Elena antes de irnos». Subaru frunció el ceño confundido. ¿Qué? Antes de que Shaula pudiera responder, notaron un movimiento en el centro del parque. Una multitud comenzaba a congregarse frente a un gran escenario iluminado. Curiosos, todos se acercaron. En el escenario, decorado con banderas de colores y luces mágicas, apareció el administrador del parque, el hombre que Subaru había dejado a cargo del lugar y sus negocios. Sostenía un dispositivo parecido a un micrófono y, con una gran sonrisa, anunció: «Damas y caballeros, antes de terminar esta maravillosa velada, celebremos el éxito de nuestro querido parque. Todo esto fue posible gracias al señor Subaru Natsuki, quien nos acompaña esta noche». Cuando señaló directamente a Subaru, todos los presentes se giraron hacia él y comenzaron a aplaudir con entusiasmo. Subaru, completamente avergonzado, rió torpemente y se rascó la cabeza. «Yo, solo quería un día tranquilo con mi hija», murmuró, sonrojándose. Y entonces, como por arte de magia, estallaron los primeros fuegos artificiales. Se elevaron hacia el cielo en brillantes espirales y explotaron en 1000 colores, iluminando el parque como un espectáculo de estrellas danzantes. Todos estaban encantados, excepto una personita frustrada, Elena. HMPH. Gruñó ella, frunciendo el ceño. No veo nada. ¡Qué injusto! Soy demasiado pequeña para ver los fuegos artificiales. Subaru, al escuchar esto, sonrió y actuó de inmediato. ¿No lo ves? Pues bien, se agachó, cogió a su hija y la puso sobre sus hombros como si fuera un caballito. Ahora sí, mi princesita. Elena agarró la cabeza de su padre y abrió mucho los ojos. Sí, papá. Puedo verlo todo. Son tan hermosos. Este es el mejor momento de mi vida. Subaru sonrió de oreja a oreja y su corazón se calentó. Me alegro de eso, y allí se quedaron, todos juntos, contemplando el espectáculo de luces hasta que el último cohete explotó en el cielo. Todo el parque quedó en silencio, salvo por las coloridas explosiones en el aire. El broche de oro para un día inolvidable. En la casa de Subaru después de un emocionante día en el parque, Subaru y Elena llegaron a casa exhaustos pero felices. Ambos se ducharon y se pusieron el pijama. Elena, vestida con un pijama rosa con orejas de gato en la capucha, fue conducida a su cama por Subaru, quien se sentó a su lado. Con voz suave, empezó a contar una pequeña historia sobre una princesa que volaba con dragones, y Elena pronto empezó a bostezar. Parpadeó lentamente. La lucha contra el sueño casi había terminado. Cuando Subaru se levantó para salir de la habitación, pensando que ya se había quedado dormida, la voz somnolienta de la chica lo hizo congelar en la puerta. «Papá, eres el mejor padre del mundo». Las palabras salieron casi como un susurro, pero impactaron a Subaru como una flecha en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Regresó a la cama, se arrodilló junto a ella y la besó suavemente en la frente. «Buenas noches, mi princesa», susurró con la voz quebrada. Elena ya dormía profundamente, con una leve sonrisa en el rostro. Subaru la observó unos segundos más, absorbiendo ese momento de paz, hasta que cerró la puerta tras él, dejando la habitación inmersa en el apacible silencio del sueño infantil. Pero afuera el ambiente era muy diferente. En el jardín, bajo la luz de la luna, estaban Sarestía y Alibel, ambas con expresiones serias. La brisa nocturna mecía suavemente las hojas, como si el mundo contuviera la respiración. Subaru se acercó a ellos, y su expresión, antes llena de ternura, ahora era oscura y decidida. Sarestía fue la primera en romper el silencio. ¿Es hoy el día para acabar con ella? Subaru no respondió de inmediato. Simplemente levantó la mano y, sacando materia estelar, creó una pistola plateada en sus manos. Su mirada era fría y oscura. Sí, respondió con firmeza. Alibel asintió con seriedad, sus ojos afilados como espadas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Sin decir una palabra más, Subaru los condujo a la entrada del sótano de su casa. Sacó una llave especial de su bolsillo y abrió la pesada puerta de madera. Un crujido ominoso resonó al abrirse. Los tres descendieron lentamente, paso a paso, sumergiéndose en la oscuridad del sótano. Dentro del sótano, al descender las escaleras del sótano, la atmósfera se volvió cada vez más fría y opresiva. Las paredes de piedra sudaban por la humedad, y el aire olía a óxido y dolor ancestral. En lo más profundo, encadenado dentro de una celda sucia, estaba Ruyarnet, el arzobispo del pecado, de la gula. Estaba irreconocible, ensangrentada, sucia, con moretones por todo el cuerpo y griega. Sin una pierna. Aún así, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios agrietados al ver a Subaru acercarse con la pistola en la mano. «Bueno», dijo con voz ronca, pero aún llena de sarcasmo. «¿Vas a acabar conmigo, Subaru? No tienes agallas para eso». Subaru se detuvo frente a la celda. El brillo del arma se reflejó en sus ojos, ahora fríos como el hielo. La miró como si estuviera viendo algo menos que humano. «Te voy a matar», dijo sin dudarlo, apuntándole la pistola directamente a la frente. «Porque lo que hiciste, lo que te atreviste a hacerle a mi hija hace 3 meses, es imperdonable». Su voz, llena de odio contenido, sonaba como la de alguien que ya no tenía lugar para la misericordia en su corazón después de recordar lo que esa maldita mujer le hizo a su hija hace 3 meses. Retrospectiva, hace 3 meses amanecía en Kararaji, sumiendo la ciudad en un silencio opresivo. Pero Subaru no podía quedarse quieto. Su corazón latía frenéticamente, consumido por la desesperación y la ansiedad. Su hija, Elena, no había vuelto a casa. Había desaparecido. Y para colmo, cuando salió a la calle a preguntar por ella, las respuestas lo aterrorizaron aún más. Elena. Nunca había oído hablar de ella, Oms. Disculpe señor, no conozco a esa persona, era como si el mundo hubiera olvidado que ella existía. Subaru, conmocionado, sintió que parecían ser los efectos de la autoridad de la gula y, sin pensarlo 2 veces, usó su última carta para encontrar a su hija Corleonis, ahora mucho más poderosa que hacía 6 años. Sus ojos brillaban con puntos de luz pálida que formaban un rastro en el suelo, guiándolo. Corrió. Corrió como si su alma fuera atraída por esa tenue luz. Hasta que llegó a un campo aislado, envuelto en niebla y silencio. Y allí, tendida sobre la hierba fría, estaba Elena, inconsciente. «Hija», gritó Subaru con la voz entrecortada. «Elena, por favor, habla con papá. Contesta, por favor». Corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó con cuidado, temblando, intentando ver alguna señal de que estuviera bien. Pero, nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Era como ver a Rem, una vez más, atrapada en un sueño eterno. Pero antes de que pudiera hundirse en el pánico, una voz familiar rompió el silencio. «No despertará, Subaru. Deberías saberlo, después de todo, ya has visto lo que la autoridad de la gula puede hacer». Subaru se giró lentamente. Su mirada se encontró con la de una chica rubia, de ojos azules y colmillos al descubierto, vestida de blanco y con una sonrisa cruel en los labios. «Ruyarnet».
O como la había llamado años atrás, Spica. Así que has recuperado tus recuerdos, murmuró Subaru con frialdad. Ella asintió, su voz ahora distorsionada y cargada de sarcasmo enfermizo. Muy bien anotado. ¿Y sabes qué? Tu hija está en mis manos ahora. Tu querida Elena, olvidada por todos. En un coma eterno. A menos que, ella se acercó sin miedo. Me das el regreso por la muerte. Lo quise para mí cuando perdí la memoria por un trauma, pero es un poder valioso para Pandora. Si me das control sobre tu cuerpo, como lo hiciste en la Torre de las Pléyades, liberaré a tu hija del tormento. Subaru permaneció inmóvil un instante. La propuesta era tan absurda como repugnante. Pero pronto, la desesperación dio paso al odio puro. Un odio que apenas reconocía como propio. ¿Crees que voy a aceptar esa repugnante propuesta? Claro. Soltó una risita petulante. Nunca tuviste oportunidad contra mí. ¿Sabes por qué? Porque desde Boyachia, cuando perdí mis recuerdos, tu preciada Ren me cuidó. Gracias a un efecto exclusivo de mi glotonería, que hace que quienes han perdido la memoria terminen inconscientemente dándome la espalda para protegerme, y gracias a eso hice que me tomara cariño. Me protegió, como una madre protege a su hija. Las palabras perforaron el corazón de Subaru como dagas. Todo el dolor que había soportado protegiendo a Ren, todas las veces que había muerto a manos de Ren y ella le había dicho cosas terribles fueron por culpa de Rui. Su cuerpo temblaba. Pero no de miedo. Era puro odio. Algo que nunca antes había sentido. Con cuidado, depositó a Elena en el suelo. Su cabello le cubrió los ojos al levantarse. Y, con un tono que sonaba como el mismísimo invierno, dijo: lo que hiciste es imperdonable. Tocaste a mi hija, así que te haré vomitar su nombre y sus recuerdos, aunque tenga que destrozarte los órganos hasta que cada parte de ti se arrepienta. Rui se rió. ¿Cómo pretendes hacer eso, caballero medio elfo? Subaru permaneció en silencio. Luego levantó la mano. Una sustancia negra apareció, cubriéndole todo el cuerpo. Formó una armadura futurista de color negro y naranja, con una visera roja llameante y estrellas brillando sobre sus hombros. Vapores coloridos escapaban de los tubos de su espalda. ¿Qué es esto? Murmuró Rui, sobresaltado. Mi mayor creación, hecha con mi autoridad de la lujosa materia estelar, la armadura de las Pléyades. Y ya no me llames caballero semielfo. Ese título, quedó enterrado hace años. Cientos de espíritus inferiores aparecieron, dando vueltas alrededor de Subaru. Algunos entraron en los tubos de la espalda de la armadura, haciéndola brillar con varios colores. Rojo, azul, verde, amarillo, negro, blanco. Una voz robótica resonó desde la armadura. Integración de los espíritus menores en el sistema. Completa. El resplandor cesó. La luz roja dominó. Algoa. Intensas llamas brotaron de las manos de la armadura, tan rápido que Rui ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Salió despedida, golpeada con fuerza. Intentó levantarse, pero pilares de tierra aparecieron bajo sus pies, atravesándole la pierna y lanzándola hacia atrás. Subaru apareció junto a ella y le dio un puñetazo brutal en el estómago. Rui escupió sangre, pero, para su sorpresa, las heridas sanaron. ¿Sanar? Susurró asustada al ver la armadura brillar de color azul. Te curaré. Y te golpearé. Te curaré. Y te volveré a golpear. Dijo Subaru con un tono tan frío que haría temblar a la mismísima bruja de la envidia. Hasta que devuelvas lo que robaste, o supliques la muerte. Ella lo miró fijamente, ahora con puro terror en sus ojos. Ella lo miró fijamente, ahora con puro terror en sus ojos. Este no era el caballero medio elfo. O el héroe de Pistella. Este era un padre furioso. Y así comenzó una silenciosa e implacable sesión de tortura, hasta que, finalmente, Rui vomitó el nombre y los recuerdos de Elena. Luego Subaru la arrastró al sótano donde esperaría su destino final. Fin del flashback. Tras estos terribles sucesos, Subaru les contó a Libel y Sarestia todo lo sucedido. Lo que había visto. Lo que Rui había hecho. Y, como era de esperar, la respuesta fue furiosa. Alibel, quien siempre había sido un tío cariñoso para Elena, era irónicamente el más brutal y despiadado de los tres.
Para él, tocar a su sobrina era un delito inaceptable, y alguien tenía que pagar. Sarestia, a su vez, demostró su propia crueldad. Pero nadie podía igualar la oscura intensidad de Subaru. El padre. El hombre que había visto a su hija desaparecer del mundo. Ahora, en el presente, en el sótano oscuro y húmedo donde estaba encadenado el arzobispo de Sin, el silencio era roto solo por el sonido de un arma que se preparaba. Subaru mantuvo la pistola firmemente apuntando a la cabeza de Rui. Su mirada era fría como el invierno, su expresión impenetrable. «Arde en el infierno», dijo con tono gélido. «Tú y todos tus hermanos». Y entonces, sin dudarlo, apretó el gatillo. El sonido seco del disparo resonó por el sótano. La cabeza de Rui cayó a un lado, inerte, mientras la sangre se extendía lentamente por el suelo de piedra. El arma desapareció de la mano de Subaru, desintegrándose en partículas negras, como polvo de estrellas. Se dio la vuelta con calma y, antes de subir las escaleras, dio una última orden. «Destruye su cuerpo. No dejes absolutamente nada atrás». Alibel y Sarestia sintieron con morboso placer. Sus manos brillaban de poder al comenzar a ejecutar la voluntad de Subaru. Mientras tanto, el padre de Elena salió. La luz de la luna llena bañaba su cuerpo como un manto plateado. Cerró los ojos un instante, respirando profundamente, como si intentara mantener la compostura en medio del caos que llevaba dentro. Subaru, pensando, «Nunca más. Lo juro por todo lo que tengo, nadie volverá a lastimar a mi hija. Y quien se atreva a hacerlo, pagará con su vida. Todos. Uno de ellos». Esta no fue una promesa hecha por el héroe de Pistella. No fue un juramento del caballero medio elfo. Ni siquiera por el héroe de Boyachia. Esta fue una promesa hecha por Subaru Natsuki. El padre de Elena Natsuki. Continuará, notas. Bueno, espero que hayan disfrutado el capítulo y también den su opinión sobre la autoridad de la lujuria de Subaru y sobre cómo será la autoridad de la glotonería de Subaru y también puedan dar sugerencias sobre las armas y armaduras que Subaru puede crear con su autoridad. Bien, y que tenga una buena lectura. Nota del editor, Re. Zero Pic. Señores, yo Elegante Teoría me despido, recuerden link de la teoría en la descripción como también el nombre del creador. Sin más, nos vemos hasta la próxima, APA.